En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con variables booleanas. Vamos a empezar con la primera, con el operador AND. En principio, para que veáis un poco el funcionamiento, lo único que vamos a hacer es pues un programa muy parecido al anterior. Bueno, vamos a empezar, setup. Lo de siempre, la variable setup. Bueno, directamente lo voy a copiar y pegar para no tardar, porque si no. Creamos la ventana. Ahora lo que vamos a hacer es pues lo de siempre, la función draw. Si os fijáis la hemos abierto pero no hemos cerrado, vamos a cerrarla. Vale, y bueno, pues hemos pintado la ventana de negro, background, y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Esto luego ya lo ponemos. De momento lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Dibujamos un rectángulo en la posición 0, 0, el vértice superior 0, 0 y de ancho 200 por 200, con una transparencia de 150 y un color, en este caso, rojo. Veamos el resultado. Nada, pues es algo básico, un rectángulo de las dimensiones empezando en el 0, 0, dimensiones definidas 200 por 200 y ya está. Pues vamos a hacer 4 triángulos como estos, 4 rectángulos como estos, cuadrados como estos, pero posicionándolos en diferentes. Esto más que nada es para un poco que quede un poco más curioso el resultado. Vamos a posicionar este en el 400. Si queréis ver el resultado. Ahora empecé en el 0, 0, ahora está en el 400 de la x0. ¿De acuerdo? Nada, podemos hacer otro más, otro cuadrado. Copiamos y pegamos, no hace falta que estemos copiando constantemente el código. Y ahora lo vamos a poner, en este caso, más abajo. Lo vamos a poner en la x0, pero en la y vamos a poner a 400. Lo mismo, vamos a ver el resultado para que veáis lo que va pasando en cada. Vamos poniendo los vértices, los cuadrados en cada vértice de la ventana. Y ahora pues vamos a poner el último cuadrado en la última zona. Copiamos, pegamos otra vez y lo tendremos que poner en este caso el vértice en el 400, 400. Ahora nos saldrá. Este es el vértice 400, 400, ya que la ventana es de 600, 200 y otros 200, 400. 200 en la X y otros 2 en la Y y otros 200 en la Y, 400. Este sería el punto 400, 400 que hemos definido aquí. Y 200 de ancho y 200 de alto. Bueno, pues con esto lo único que hemos hecho ha sido crear los 4 rectángulos. Como digo, no es necesario para lo que estamos trabajando, pero para que veamos o que vayamos siendo un poco creativos. Ahora lo que vamos a hacer es introducir, como decíamos, el operador AND y ver lo que significa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una elipse y la vamos a rellenar de color anaranjado, amarillento anaranjado, que es lo que acabo de definir ahora. Y ahora vamos a decir, pues como hacíamos antes, si el condicional mouse x, es decir, la posición de la x, la posición en la x del ratón es menor que 400, vale, esto lo hicimos en el programa anterior. Pues entonces lo que nos hará será una elipse y al final voy a poner que sea una circunferencia. En el centro justamente de nuestra ventana 300 por 300 y de ancho pues por ejemplo 600 por 600.
Es decir, que va a ocupar prácticamente toda la ventana. Y cerramos. En realidad igual, todavía no hemos metido el operador AND. Vamos a ver el resultado para entender lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Fijaros, los 4 cuadrados que estaban ahí antes, y ahora hemos metido el condicional y hemos dicho que si la X, bueno, he puesto 440, quería poner 400, pero luego lo corregimos. Si la X es menor, el valor de la X del ratón es menor que 440, entonces nos dibujará una circunferencia centrada en el 0, 0, aquí, y de ancho 600 por 600, 600 de ancho y 600 de alto. Vale, fijaros, entonces esto es lo mismo de antes. Si me muevo por aquí, en el que la X estaría, aquí serían 400, en cuanto me muevo un poquito más para acá, ¿veis? Aquí ya desaparece, aquí sería la posición 440. En esta franja no hace la circunferencia. ¿Por qué? Porque la X está a más de 440, el ratón se encuentra en la posición X a más de 440. Si me muevo un poquito más hacia adentro, ahí ya sí la dibuja, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora es el momento en el que vamos a introducir la función AND. La función AND lo que hace es comparar varias condiciones. Aquí estoy diciendo que si la posición del ratón en la X es menor que 440, entonces haga la circunferencia. Pero lo que voy a decir es introducir la función AND, que se introduce poniendo estos símbolos. Voy a decir que no basta con eso, sino que además se tiene que cumplir que es y, es decir, si se cumple que el valor de la X es menor que 400, lo vamos a corregir, 400, y además vamos a decir que mouse X además tiene que ser mayor que 200, y ahora estamos imponiendo dos condiciones, y esa es la diferencia. Eso es lo que hace el operador AND, que se tienen que cumplir las dos a la vez, es decir, tiene que ser el valor de la variable mouse X, tiene que ser menor de 400 y mayor de 200. Antes solo imponía la condición de ser menor de 400, ahora le impongo las dos, ser mayor de 200, que viene expresado aquí, y menor que de 400. Veamos el resultado. Se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Eso es lo que consigo con el operador AND. Si yo estoy aquí, no dibuja nada. Si estoy por aquí, tampoco. Ahora si entro en 400, sí. En 400 porque la X se mueve entre 200, aquí me estoy moviendo, toda esta zona me muevo entre 200 y 400. Mientras que me muevo en esta zona, 200, 400, dibuja la circunferencia. Pero ¿qué pasa si me muevo ahora aquí? Ya no, porque estoy fuera de 200. Es decir, aquí estoy... Por eso he situado los rectángulos para que tuviéramos claro las dimensiones. Aquí justamente en este límite es 200. En cuanto me mueva un poco, ¿veis? Justo. Entonces estamos imponiendo la condición de ser mayor de 200 y menor que 400. En cuanto me muevo con el puntero más de 400 píxeles, desaparece. Vamos a imponer otra condición más. Podemos imponer las condiciones que queramos con la función AND. Por ejemplo, podemos poner otra condición y decir que además se tiene que cumplir que la y, vamos a copiar ambas condiciones porque solo tendremos que cambiar la variable, que a la y le pase lo mismo, es decir, que el valor mouse y igual tiene que ser la posición en la y del ratón, tiene que ser menor de 400 y en la y también mouse y mayor que 200. ¿Qué estamos diciéndole ahora? Que ya tiene que cumplir 4 condiciones. Veamos el resultado. Bueno, ¿qué pasa si me muevo aquí? Pues aquí no pasa nada, no dibuja la esfera. ¿Por qué? Porque el ratón se encuentra en una posición que es más de 400 en la X. Entonces ya elimina cualquiera de esas condiciones. Ya, en cuanto no se cumple una, ya no ejecuta. Ya no hace la elipse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cuanto no se cumple una, nada. ¿Qué pasa si me muevo aquí? Tampoco, porque aunque ahora la X está entre 200 y 400, ahora tiene que cumplirse a la vez la condición que he impuesto a la y, que es también estar moviéndose entre 200 y 400. Y aquí la y no está moviéndose entre 200 y 400, la y se está moviendo entre 0 y 200. ¿Qué tiene que pasar entonces? Pues que me mueva dentro de esta zona. Dentro de esta zona.
que justamente dentro de esta zona va a cumplir las 4 condiciones. En cuanto me muevo fuera de esa zona, como podéis ver, no hace la esfera, porque no está cumpliendo las 4 condiciones que le he impuesto. Fijaros, en cuanto he introducido, en cuanto me he metido dentro de la zona, que sería 200, 400 de la X, 200, 400 de la Y, en cuanto me muevo por esa zona, cumple las 4 condiciones y se dibuja la circunferencia. En cuanto me salgo, toda esta zona no la dibuja. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo una de las condiciones y en cuanto no cumple unas condiciones, no se ejecuta el condicional y por lo tanto pues no dibujaría el elipse. Con este ejemplo pues se ve claramente cómo funciona el operador AND, que lo único que hace es decir que todas las condiciones que se están imponiendo dentro del if se tienen que verificar para que se ejecute la condición dentro del if. Como veis, pues lo dicho, en cuanto cumple las 4 condiciones se dibuja, y cuando salgo y no se cumple las 4 condiciones, una de ellas, en cuanto falle cualquiera de ellas, se tienen que cumplir las 4 a la vez. Las 4, las 2, las 5, las que ponga.